el pastor Fabio nos dejó con esta afirmación profunda que dice que hay independencias sanas e independencias que llevan al fracaso. Y con mucha claridad nos explicó que las independencias que conducen al fracaso son aquellas que se toman fuera de la voluntad de Dios. Qué profunda verdad. La independencia en sí, haciendo una definición sencilla, es la capacidad de las personas de realizar las actividades de la vida diaria por ellas mismas sin la ayuda de los demás. Esta definición no es negativa. Todos los seres humanos en algún momento tenemos que ser independientes. Cuando el bebé está en nuestros brazos, depende plenamente de ti. Y el anhelo de toda mamá es que poco a poco, y todo papá, es que poco a poco ese bebé sea independiente. Pensamos que mientras más independiente es emocional y físicamente, tiene más herramientas para poder hacer frente a todo lo que hay alrededor, ¿verdad? O como papás, yo solamente quería que mi hijo sea independiente. Todos queremos que nuestros hijos sean independientes. Pero el problema surge cuando esa independencia se convierte en libertinaje. El problema surge cuando esa independencia empieza a transgredir o a llegar a la independencia espiritual. Y acá hay una pregunta clave que quiero que hagamos. ¿Puede una persona ser física y emocionalmente independiente y al mismo tiempo ser dependiente espiritualmente de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que podemos? ¿Podemos ser física y emocionalmente independientes, pero espiritualmente dependientes de Dios? ¿O no podemos? La respuesta es sí, y eso es lo correcto. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de nadie. Dios quiere que nosotros podamos ser independientes, pero que dependamos espiritualmente de Él. Esa independencia espiritual es aquella que nos va a permitir escuchar su voz, su guía y hacer su voluntad. Cuando hacemos nuestra vida diaria por nosotros mismos, pero sacamos a Dios del centro de nuestras decisiones, he ahí cuando esa independencia se convierte en fracaso. Y si nosotros leemos al hijo pródigo, o si leemos su historia, este muchacho no solo quiso administrar su herencia, él quiso vivir lejos del Padre. No buscó crecer con Él, sino existir lejos de Él. Y hoy, al igual que entonces, muchas caídas comienzan con esa decisión, con esa simple palabra: yo puedo solo. El momento en el cual, como decía el pastor el anterior domingo, en el momento en el cual ese pámpano se aleja del Señor, es donde empieza nuestra caída. Vamos a escudriñar un poquito los versículos que siguen. Y vamos a irnos a Lucas capítulo 15, versículo 14 al 19. Y esos van a ser los versículos que nos van a dirigir el día de hoy. Cuando nosotros leemos estos versículos, vamos a identificar tal vez algunas cosas que nos hacen comprender un poco más a este joven. Este joven
de la historia, al igual que su hermano, tenían todo en la casa del padre. Tenían herencia, tenían libertad, tenían recursos, tenían todo lo que ellos querían. Tenían siervos, tenían ganado, tenían bienes, pero aún así estaba insatisfecho. Algo le pasaba por dentro. Había una insatisfacción profunda, un vacío interior. Y este vacío, este joven, al igual que muchas personas hoy, intentó llenarlo con esa libertad que pidió. Intentó llenarlo con cosas, posesiones, con diversión, con amigos. Pero ese vacío interior es semejante a ese redondo, a ese hueco que tienen los donuts. Por más que intentemos llenarlo con diferentes cosas, no va a ser llenado si es que no llenas con la pieza que tú mismo sacaste. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros nos apartamos de Dios y al igual que el donut, se queda un hueco en nuestro interior. Y tratamos de llenarlo con posesiones, tratamos de llenarlo con libertinaje, tratamos de llenarlo con amigos, con parejas, con dinero. Pero al igual que esa pieza del donut, solamente ese vacío va a ser llenado con aquello que nosotros hemos sacado. Solo puede ser llenado por Dios. Este muchacho puso toda su identidad, puso todo lo que él era en ese momentáneo y banal forma de ser. Y Jesús dijo en Mateo 16, del 19 al 20, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. El hijo pródigo no se dio cuenta que en el momento en el cual se desprendió de la voluntad del Padre, empezó a intentar llenar sus vacíos con cosas banales, con tesoros en la tierra, tesoros que la polilla y el orín iban a corromper. Pero ahora volvamos a nuestros versículos. Ya tenemos una idea de este joven. Él estaba con un vacío interior, estaba insatisfecho. Y nos vamos a ir al versículo 14 de Lucas. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué fue esta gran hambre que tuvo él? Él la pasó muy bien al principio. Se gastó todo el dinero que tenía. Y me imagino que no fue poco. Debió ser mucho, porque era su herencia. Él malgastó todo su dinero. No dice exactamente en qué, pero tal vez nos podemos imaginar en todo lo que él malgastó. Y entonces dice, vino una gran hambre, vino una crisis. Muchas veces nosotros tenemos mucho temor a la palabra crisis, porque es sinónimo de problemas y desbalance y estrés. Muchas veces culpamos a la crisis lo que pasa a nuestro alrededor. Por una crisis tengo problemas con mi familia. Por una crisis tengo problemas con mi economía. Por una crisis tengo problemas con mi trabajo. Tengo problemas con mis amigos. Tengo problemas conmigo mismo. Y le echamos la culpa a la crisis de las cosas que nosotros vamos sintiendo o vamos errando. Pero en realidad muchas veces esa crisis es esa crisis reveladora que nos muestra y nos confronta con las malas decisiones que nosotros tomamos.
Acá este muchacho, dice, se había malgastado todo y hubo gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La crisis fue la gran hambre que hubo en la provincia, pero eso no fue el problema. El problema, la crisis, reveló que este muchacho había malgastado todo lo que tenía. Reveló sus malas decisiones. Y el primer concepto que quiero que rescatemos de estos versículos es que no todas las crisis son malas. Algunas crisis son reveladoras. Son reveladoras de la situación en la cual te encuentras. Una crisis en el matrimonio revela que algo no está bien. Una crisis con los hijos revela que hay ajustes que debemos tomar. Una crisis conmigo mismo me confronta aquellas cosas que yo debo mejorar en mí. Y aquí nosotros vemos que este muchacho, ante una crisis, reveló que se había malgastado todo su dinero y empezó a faltarle. Muchas veces Dios utiliza esas crisis para confrontarte con tu realidad. Y utiliza esas crisis como recurso para que retornes a Él. Como recurso para que pienses y que tus ojos y tus oídos espirituales se abran para poder retornar a Él. Vamos a leer Santiago 1, 2 y 3, por favor. En la Reina Valera dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Y a mí me gustó mucho la versión, la nueva traducción viviente, porque dice: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque la prueba de su fe produce constancia. Cuando nosotros estamos arraigados al Señor, cuando nosotros somos parte de esa vid, estos problemas, estas crisis son oportunidades para poder recapacitar en qué cosas estamos haciendo que nos pueden alejar de Él. ¿Qué cosas estamos haciendo fuera de su voluntad? Son pruebas de fe. Son pruebas en las cuales el Señor nos confronta en aquellas cosas que debemos ajustar. No toda crisis es mala. Algunas crisis son reveladoras. Volvamos nuevamente al hijo pródigo. Y el versículo 15 de Lucas dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Lucas, nuevamente, el versículo 15. Y lo vamos a dividir este versículo en dos partes. La primera parte dice: y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra. Este muchacho, aún estando en crisis, decidió seguir caminando solo. Y en lugar de enfrentar al Padre, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Qué interesante ver cómo muchas veces nuestro orgullo puede impedirnos acercarnos al Padre y reconocer nuestro error. Él buscó gente extraña para pedir ayuda. Gente de una tierra que no era la suya. Gente de una tierra que no conocía de dónde él provenía. Se expuso, se puso en peligro. Y aún así su orgullo le impidió acercarse al Padre.
¿Cuántas veces nosotros por orgullo buscamos arreglar nuestros problemas a nuestra manera? Seguimos con el concepto solo yo puedo hacerlo solo. Y tocamos puertas equivocadas y nos acercamos a personas equivocadas. Y probablemente esa decisión hace que nuestra crisis, nuestro problema, se complique mucho más. La segunda parte de este versículo que nos muestra esa autosuficiencia silenciosa que tenía esta persona y que nos muestra que así actúa el pecado una vez que entramos en esa dinámica, caemos fondo y sin embargo seguimos tratando de luchar en nuestra propia fuerza. La segunda parte dice que cuando buscó a estas personas, él le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para los judíos en esa época, este trabajo era uno de los más bajos que podían tener. Y nosotros podemos ver que la caída no es repentina. Cuando nosotros empezamos a caer fondo, no es que caemos de golpe. Conforme más peleamos en nuestro propio entendimiento, poco a poco vamos cayendo más y más. Él tenía hambre. Él tomó la decisión de buscar a otros y no a su padre. Y él, por esa decisión, cayó en lo que aquella época era tal vez una de las degradaciones más grandes. El pecado no quita todo de inmediato, lo va quitando por etapas. Es como una bola de nieve que al principio parece pequeña e inofensiva. Toda mala decisión, toda decisión que tomamos lejos de la voluntad del Padre, es como esa bola de nieve. Al principio es pequeña. Al principio parece inofensiva. Al principio pareciera ser pecados insignificantes. Pero conforme va pasando el tiempo, esa bola de nieve, por soberbia y tal vez por orgullo, nos lleva a tomar malas decisiones que agrandan esa bola de nieve hasta que nos arrastra con ella. Este muchacho llegó a apacentar los cerdos. Llegó tal vez a hacer algo que en su vida pensó que iba a hacer. Vayamos al versículo 16, que probablemente es uno de los más impactantes de esa historia. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Saben qué son las algarrobas? Son frutos de un árbol que tiene el mismo nombre. Es un fruto barato que no tiene nutrientes suficientes y que solamente se usa como alimento de animales. Y acá vemos y decimos que es el versículo más fuerte porque este muchacho se antojaba aquello que estaba destinado a los animales. Su desesperación era tan grande que había deseado el alimento de los animales. Cuando una persona llega a este punto de degradación, el cuerpo y el alma empieza a pedir cualquier cosa para calmar ese dolor. Eso muestra cómo este joven había normalizado lo que antes había rechazado. ¿Ustedes creen que en la casa de su padre, él por lo menos se le había cruzado por la cabeza comer las algarrobas? Probablemente ni las conocía. Probablemente jamás las tocó en su vida. Pero cuando él tomó la decisión
de alejarse del Padre, cuando él tomó la decisión de por soberbia no acudir a él, aún aquello que había sido rechazado durante toda su vida era agradable para él. Cuando estamos lejos del Padre, cualquier cosa que rechazamos en su voluntad puede llegar a ser agradable para ti. Porque el vacío de la no presencia de Dios en tu vida hace que se nuble tu entendimiento. Y algo que me llama mucho la atención es que dice, no dice que pidió las algarrobas, dice deseaba, quería, decidía comer las algarrobas. Fuera de la voluntad del Padre, fuera de la presencia del Padre, nosotros podemos desear cosas que antes rechazábamos. Podemos mirar bueno lo que antes considerábamos malo. Podemos llegar a tal punto de degradación que nuestra alma empieza a pedir cualquier cosa para llenar ese vacío. Y normalizamos lo que antes sabíamos que no era bueno. Las algarrobas eran comidas de animales. No era para personas y mucho menos para el Hijo del Padre. El texto revela una pérdida progresiva de dignidad. Y ese es el segundo concepto que quiero que ustedes se lleven. La caída es progresiva, no es de golpe. Hay caídas en las cuales tú puedes parar y regresar al Padre. Pero si tú continúas, esa caída cada vez va a ser peor. Cuando se pierde la identidad, cuando se pierde la identidad de hijo, uno empieza a desear cualquier cosa. Hacemos cosas que nosotros no pensamos que podíamos hacer. Hacemos cosas que sabemos que ofenden al Padre. Pero el versículo 17, y ya estamos terminando, dice, y volviendo en sí, dijo, a este muchacho nadie le predicó. A este muchacho probablemente nadie se acercó a decirle, vuelve a la casa de tu padre. Fue necesario que él vuelva en sí. Y cuando nosotros estamos en caída, para poder volver a la casa de nuestro Padre, es necesario que volvamos en sí. Es necesario que dejemos que sea el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, para entender, para comprender la situación en la cual nos encontramos. Volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántas veces en medio de lo profundo de ese pozo hemos vuelto en sí y nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo no es lo que haríamos en la presencia de nuestro Padre? Este muchacho volvió en sí y vino entendimiento a su corazón. Vino el entendimiento del pecado, vino el entendimiento del alejamiento del Padre, vino el entendimiento de lo que había en la presencia de Dios, vino el entendimiento de lo que hay en la presencia del Padre, de todo aquello que puede encontrar en su casa. Y por último, el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré. Todo retorno
a la casa del Padre implica una acción. Entender y tomar la decisión de retornar a Él. Él entendió y agarrando su orgullo, probablemente entre sus cosas, agarrando su humillación, agarrando su degradación, agarrando su vergüenza, tomó la decisión de levantarse y retornar al Padre.